de su amor y su gracia. ¿Cuál es el tema, hermanos? Bueno, ¿vivos o muertos? Bien, vamos a abrir nuestras escrituras en Apocalipsis. ¿Ya tienen Apocalipsis? Bien, bueno, vamos a empezar y el tema es vivos o muertos. Y dice Apocalipsis 3:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, ya hemos escuchado varias predicaciones, ¿verdad? Y yo creo que ya el Señor nos ha hablado y bueno, Él es bueno, ¿verdad? Y no va a dejar de hablarnos, porque Él es nuestro Padre. Entonces, hermanos, aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus. Posiblemente, ¿verdad? La iglesia de Sardis, bueno, ahí dice que tenía nombre de estar viva, pero estaba muerta. O sea, como diciendo que tenía nombre de ser cristiana, de ser cristianos, pero realmente no eran cristianos. Entonces, posiblemente a lo mejor por eso Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Bueno, también el domingo, hermanos, nos hablaron de que el problema de la iglesia de Sardis no era la doctrina, no era doctrinal. Ellos habían recibido de Dios, ¿verdad? Como nosotros hemos recibido. ¿Qué ha recibido usted de Dios, hermano? Ha recibido muchas cosas, ¿verdad? Muchas bendiciones, la salvación sobre todo, ¿verdad? La salvación, gloria a Dios. Pero hemos recibido en este lugar, hermanos, la sana doctrina. Esa iglesia había recibido la palabra, conocía la palabra, pero se habían apartado de la verdad. Nosotros aquí, gracias a Dios, que todavía se predica la sana doctrina y debemos de aprovechar y también aprovechar en casa para leer la palabra, porque ahorita los tiempos, hermanos, están bien difíciles. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios y llenarnos de la palabra de Dios. Yo le titulé, acuérdate de lo que has recibido. Hemos recibido la palabra, pero muchas veces la olvidamos. La olvidamos. Si vemos aquí, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Esa parte aparece en todas las cartas. Ahí podemos ver el amor de Dios, hermanos. Véalo así, el amor de Dios. Porque si somos hijos, el Señor nos va a hablar, y no solo nos va a hablar, sino también nos va a corregir. Porque Él está con su mirada en la iglesia. Él está al tanto de todo de su iglesia y no podemos esconder nada ante Dios. Entonces es una carta de amor para su iglesia, para que nosotros reflexionemos cómo son nuestras obras, cómo nos estamos conduciendo. A lo mejor podemos tener nombre de que somos cristianos, pero no lo somos. Cada quien lo sabe y Dios lo sabe, ¿verdad? Porque podemos aparentar, pero solamente Dios conoce el corazón, hermanos. Entonces yo le titulé, acuérdate de lo que has recibido. Hemos recibido palabra tras palabra, Dios nos habla y nos habla,
y nosotros veamos si realmente estamos viviendo la palabra que hemos recibido. Asegurémonos, hermanos, de vivir, no aparentar vivir. Acompáñenme, hermanos, a 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme. ¿Usted ha pensado alguna vez estar firme en la fe? ¿Estar firme en Cristo? Porque es bueno hacernos las preguntas, hermanos. Si está firme en Cristo y está firme en la fe, gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es bueno. Pero mire, hermanos, la palabra de Dios siempre nos alerta a no confiarnos. Si tú crees estar firme en la fe y en Cristo y que estás viviendo en la voluntad del Señor, si estamos viviendo en la voluntad del Señor, cuidémonos, no nos confiemos. No nos confiemos y sino que permanezcamos firmes en esa fe, siendo humildes, sabiendo que necesitamos de Dios, que sin Él nada somos, hermanos. ¿Usted es heredero del reino de Dios? ¿Somos herederos del reino de Dios, de los pactos, de las promesas de Dios? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Si lo creemos, hermanos, si creemos la palabra de Dios, por eso yo le puse ahí, acuérdate de lo que has recibido, porque hemos recibido mucha palabra, mucha palabra. Si creemos que somos herederos del reino de Dios y de las promesas del Señor, entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Viviendo en la voluntad del Señor. Creerlo y no negarlo. Porque a veces decimos creer en la palabra de Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Entonces, reflexionemos en la palabra, no olvidemos lo que hemos recibido, hermanos. Porque aquel que es hijo de Dios, aquel que es verdadero cristiano, es alguien especial, hermano. ¿Usted es especial? ¿Somos especiales? Sí, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes a los que no son hijos de Dios, porque somos especiales, porque hemos creído en Cristo, porque Él nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha salvado. Entonces, hermanos, la advertencia del Señor en esta carta: si estamos firmes en Cristo, aún así vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor nos va a hablar en esta carta, porque necesitamos del Señor. Vayamos a Apocalipsis y vamos a leer, hermanos, toda la carta. Y yo lo voy a leer en voz alta y usted con su vista. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabía usted esto, hermano? ¿Sí lo sabía? Sí lo sabíamos, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Pero a veces como que se nos olvida. En el versículo 1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Jesús aquí está utilizando un lenguaje celestial, hermanos.
porque sabemos que el Espíritu Santo es uno. Sí lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo es uno. Y lo podemos ver, hermanos, en Isaías 11, 1 al 2. Ahí nos lo explica la Escritura. Más claro dice, lo vamos a leer. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús es el que controla, hermanos. Jesús controla la manifestación de su espíritu y sostiene en sus manos a la iglesia, a sus líderes. Él está al pendiente de todo lo que sucede en su pueblo. Y Él es el que dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como decía al principio, esto está en todas las cartas. Entonces, el interés, ¿verdad? El interés de Jesús por su pueblo. A Él interesa saber, bueno, Él lo sabe todo, pero a Él le interesa que su pueblo camine en su voluntad. Hermanos, vemos que el centro del mensaje de Jesús en esta carta es que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Podrá una iglesia, hermanos, tener nombre de que vive y estar muerta? ¿Podrá una iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo he escuchado a personas que dicen, ay, mira, en esa iglesia se congregaban muchos, habían muchos congregantes y ahora nada más hay unos poquitos. Esa iglesia está muerta. ¿Será que a eso se refería Cristo? Porque la iglesia de Sardis tenía mucha gente, tenía mucha asistencia. Servían, alababan a Dios, hacían todas las actividades y trabajaban, pero estaban muertas. Entonces no tiene nada que ver ¿verdad? Que haya muchos congregantes. Lo importante es lo que Dios ve en nuestro corazón. Él se refería a lo espiritual, no a la cantidad de congregantes. Vamos, hermanos, acompáñenme a Efesios 2, del 1 al 3. Para que lo vayan siguiendo con su vista, hermanos. Yo lo voy leyendo aquí. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos antes, hermano? Hijos de ira. Ahora, hermanos, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que da vida? Cristo. El Espíritu de Dios es el que nos da vida. Él nos dio vida, hermano. ¿Usted lo cree? ¿Tiene vida? Gloria a Dios, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo. Por eso decíamos al principio, aquel que cree estar firme, cuide de no caer. No nos confiemos, hermanos. Entonces, Él es el que da vida, hermanos. Ahora dice hijos de ira. A veces, bueno, podemos ver, ¿verdad? Sí, ver a veces situaciones y personas que dicen ser cristianos y venir a la iglesia, pero a veces hay ira, ¿verdad? En los corazones hay esa ira que no se controla. Pero ahora que estamos en Cristo, el Señor es el que nos va moldeando, ¿no, hermanos? Es el que nos moldea, el que nos va a través de su palabra. Por eso le puse, acuérdate de lo que has recibido. Porque si recordamos la palabra, cuando nos enfrentemos a situaciones, ahí va a estar la palabra.
para que la podamos vivir. ¿Sí? Acordarnos de lo que Dios ya nos dio a través de su palabra. Entonces, hermanos, no tener a Cristo es estar muerto. Lo mismo sucedía en el tiempo de Jesús. Los fariseos se congregaban, diezmaban, imponían su autoridad, el respeto en su congregación y servían a Dios. Ellos lo hacían, pero habían rechazado a Jesús, no tenían a Jesús. Y muchos pues se perdieron. Pocos fueron los que se salvaron. Entonces, no tener a Jesús es estar muerto. Jesús es el que nos da vida, hermanos. Por eso poner atención a esta severa advertencia nos debe llevar a Jesús, reconociendo nuestros pecados, sometiéndonos a Él como nuestro Señor y Salvador. Vamos a analizar, hermanos, estos versículos aquí en esta carta. Vaya usted leyendo ahí el versículo 2 y el 3. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vigila, sé vigilante. ¿A qué se refiere aquí, hermano? ¿Qué vamos a vigilar? Sé vigilante. Vamos a vigilar la vida del hermano, a ver cómo anda, a ver qué esto, para estar murmurando, ¿eso es lo que vamos a hacer? Dice, sé vigilante, ¿de qué? De nuestra vida, hermanos. Cada uno somos responsables, ¿verdad?, de cuidar la salvación que Dios nos da. Y no porque la salvación se pierda, pero tenemos que cuidar, porque el Señor nos ha llamado, nos ha apartado para su gloria. Él nos apartó, como decía el canto, Él es santo. Y nos apartó de todo lo malo para que nosotros vivamos cada día en esa santificación. Porque sin santidad dice que nadie verá al Señor. Entonces, vigilante de nuestra vida, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo son mis palabras? Y no nada más aquí en la iglesia, también en la casa, en el trabajo. Porque de esa manera vamos a hacer luz, de esa manera vamos a dar testimonio de que Cristo, de que Dios es grande y poderoso y que nos ha ido transformando. No somos perfectos, no, pero buscamos cada día esa perfección hasta que Cristo venga. Pero hermanos, el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad? Él es un Dios perdonador, Él es bueno. Lo malo es que a veces no reconocemos y seguimos con eso dentro y no lo confesamos, y eso nos puede dañar. Entonces, hermanos, Jesús tiene la solución para esto, ¿verdad? La solución, ¿cuál es la solución? Que seamos vigilantes de nuestra vida y que afirmemos las otras cosas que están para morir. Las otras cosas, que afirmemos las otras cosas que están para morir. Cada uno de nosotros sabemos con qué batallamos. Cada uno de nosotros sabemos qué nos cuesta, qué es lo que no hemos dejado todavía. Ahí es donde tenemos que ser sinceros con Dios para decirle, Señor, esto me cuesta y te lo entrego. Porque estamos orando conforme a la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es transformar nuestro carácter, irnos limpiando para que nos vayamos pareciendo cada día a Cristo. Hermanos, el Señor nos llama, hermanos. El Señor está haciendo un llamado a través de esta carta a que estemos despiertos. Un llamado urgente para no perecer eternamente. En el versículo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si he recibido del Señor la buena palabra, esa palabra la tengo que afirmar en mi vida.
tengo que acordarme y guardarla, hermanos, guardarla, ponerla por obra. Porque de nada sirve que yo conozca mucha palabra, mucha escritura, si no la vivimos. De nada nos va a servir. Pero también dice, arrepiéntete. Si esa palabra que hemos recibido del Señor, hermanos, no la hemos guardado, el Señor hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él es bueno. Dice, sé vigilante. Vigilante ya nos han dicho qué significa, ¿verdad? Permanecer alerta, despierto. Es un llamado urgente para no perecer eternamente. La segunda advertencia es, la segunda exhortación es, afirma las otras cosas que están para morir. Fíjese, hermano, habían cosas con signos vitales en la iglesia de Sardis. La mala noticia era que estaban para morir, para morir. Pero Dios es bueno, hermano, y nos da la oportunidad. ¿Cómo están, hermano, nuestros signos vitales? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe porque Él conoce todo. Estamos orando, ya no tenemos ganas de orar, leemos la Biblia o ya no la leemos. Nada más cuando venimos a la iglesia. Si usted la lee y usted ora, es constante en la oración y es constante en estar escudriñando la palabra de Dios, pues gloria a Dios. Sígalo haciendo, mi hermano. Sígalo haciendo porque necesitamos de Dios, necesitamos de la palabra, porque la palabra es la que nos enseña cómo tenemos que conducirnos en esta tierra. Y gracias a Dios que tenemos la palabra, porque antes que no conocíamos de Dios, hacíamos nuestra voluntad. Pero ahora el Señor nos llama a que hagamos su voluntad. Dice, vemos aquí, dice, porque no he hallado todas tus obras perfectas delante de Dios. Aquí estamos viendo cómo Jesús señala el error. Él señala el error en esta carta, porque el Señor no nos va a corregir como el Padre que es, sin antes, ¿verdad?, mostrarnos en dónde, o darnos la palabra, en dónde estamos mal. Vemos aquí lo que sucedió, ¿verdad?, con el rey Nabucodonosor, en Daniel 5:27. Esta escritura lo hemos leído muchas veces. Dice así, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El Señor es el que pesa los corazones. En esa balanza espiritual, ¿cómo está nuestro peso, hermanos? El Señor lo sabe. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hagamos memoria, hermanos. Hagamos memoria de la palabra de Dios. Y para que no se nos olvide, ¿qué tenemos que hacer? Estarla leyendo, repasándola. Como muchas veces aquí el pastor nos ha dicho, les estamos predicando, les estamos dando la palabra y estamos y escuchamos la palabra muchas veces. Y es necesario. Porque solamente de esa manera vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Porque no sabemos, hermano, el día de mañana. Están pasando muchas cosas, están sucediendo muchas cosas. Y eso es algo que nosotros aquí todavía estamos bien, pero no nos confiemos, porque Dios es Dios y Él puede mover la tierra, puede hacer lo que Él quiera. Entonces aprovechemos este tiempo, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo para que cuando las personas, porque las personas se espantan, también nosotros nos espantamos,
pero sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, que Él nos va a guardar, que Él nos va a librar. Si no es el tiempo, Él lo va a hacer, y si es el tiempo, gloria a Dios. Por eso Él nos manda que nos estemos preparando. Dice, y guárdalo. Sabemos que la revelación de Dios no es nueva, hermanos, pero a lo mejor no la hemos aplicado en nuestra vida. Porque la palabra la seguimos escuchando y escuchando y escuchando, pero no la ponemos por obra. Dice, y guárdalo. Miren, hermanos, no basta con saber y recordar, sino en practicar lo que hemos oído. Por ejemplo, se nos ha predicado o se nos ha dicho que leer la palabra es bueno. Leer la palabra es bueno porque cuando nosotros leemos la palabra, ¿verdad, hermanos? Diariamente la palabra nos fortalece. Es la palabra la que nos fortalece. Y nos dice qué hacer o nos dice en dónde estamos mal. ¿A usted Dios le ha hablado en alguna situación y le ha dicho, estás mal en esto? Y es una palabra que ya has escuchado. Y en momentos difíciles, hermanos, es cuando el Señor tiene una palabra rema. Por eso las situaciones son muy buenas. ¿O no? Cuando pasamos situaciones, problemas, cuando estamos en aflicción, en las pruebas. ¿A cuánto les gustan las pruebas? No nos gustan, ¿verdad? Pero el Señor sabe y conoce nuestra vida y Él sabe lo que permite en cada uno de nosotros, porque a veces es necesario. Pero miren, hermanos, yo lo digo y pensé en esto cuando estaba yo leyendo aquí la carta. Que cuando estamos en Cristo ya no podemos hacer nuestra voluntad. Cuando no lo teníamos, sí. Ahorita ya no. Y a mí eso me pasó, hermanos. En un momento de aflicción, yo quise hacer mi voluntad y dije, ya basta. Yo voy a hacer esto. Y el Señor me reprendió, hermanos. Y hasta dije, esta última noche en este lugar yo voy a orar, pero mañana yo ya no estoy aquí. Y el Señor me dijo, y es una palabra que yo ya sabía. El Señor me dijo, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Quién estaba mal? Yo. Conocía la palabra, pero en los momentos como que no nos acordamos. Pero el Señor nos hace recordar su palabra porque Él nos ama y no quiere que hagamos cosas de las cuales después nos podamos arrepentir. Y yo dije, Señor, perdóname y ayúdame entonces, ayúdame. Por eso tenemos que ser humildes con el Señor. Decirle lo que tenemos para que Él obre y sane, para que podamos seguir adelante. Porque las cosas, hermanos, en esta vida nos enfrentamos a tantas situaciones, pero el Señor es el que sana, el Señor es el que obra. Pero para eso no debemos de ser orgullosos, debemos de ser humildes, reconocer nuestra condición de pecador delante del Señor. Dice, y arrepiéntete. Es posible, hermanos, que al hacer el ejercicio de memoria, que estemos recordando la palabra, que estemos leyendo, que estemos memorizando y sobre todo un corazón, hermano, porque como les decía al principio, me puedo aprender bien la palabra de memoria, pero a veces el orgullo es mucho más grande. Pero ¿ustedes creen que sea posible que si memorizamos y recordamos, hermanos, nosotros, hermanos, podamos nosotros darnos cuenta, hermanos, dónde estamos bien, dónde estamos mal, perdón? ¿Será posible? Si el corazón, ¿verdad?, es humilde, si el corazón está necesitado de Dios, puede ser posible. Pero muchas veces yo he escuchado a personas
que me dicen, pues yo ya conozco la palabra, ¿para qué la leo? Yo ya la conozco, ya sé. Y yo a veces me he atrevido a decir, pues sí, también los demonios la conocen y tiemblan, pero tú no tiemblas, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros fuimos limpiados con la sangre de Cristo y somos herederos de esas promesas, hermanos, entonces tenemos que creer la palabra y entonces ponerla por obra. Ser coherente, hermanos, coherente con lo que decimos ser. Que haya congruencia, hermano. A lo mejor la palabra nos puede decir que no estamos dando buen testimonio. Como deberíamos de ser, hermano. El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que nos recuerda. Por eso en momentos de dificultad dice su palabra, clama a mí. Clama a mí. No retrocedas. Porque hay dos cosas cuando estamos en aflicción o cuando ya vemos que las cosas siguen igual, no cambian las cosas, estamos pasando por situaciones y situaciones. Hay dos cosas que podemos hacer: clamar al Señor o volvernos atrás. Pero dice que el Señor no se agrada de los que retroceden, sino que Él se agrada de los que siguen adelante a pesar de las circunstancias. A veces conocemos la palabra, la conocemos, pero a veces en las aflicciones, es cuando verdaderamente conocemos al Señor. Es cuando verdaderamente podemos ver su gloria, hermanos. En el desierto, hermanos, el Señor nos da de beber. Cuando el corazón está, no sé, destrozado por X cosa, por X situación, alabar al Señor, ahí, hermanos, el Señor te da de beber. Por eso nunca dejes de alabar a Dios. Métete en la alabanza, métete en esa adoración al Señor y ahí el Señor te va a abrazar. Ahí el Señor te va a consolar. Ahí el Señor te va a decir, te amo, porque Él es bueno. No retrocedamos, hermanos, sigamos adelante. El llamado, hermanos, el llamado al arrepentimiento está en cada una de estas cartas y es algo que la palabra nos enfatiza una y otra vez. ¿Qué puede suceder, hermanos, si no despertamos? Si no despertamos espiritualmente, ¿qué puede suceder? Si no afirmamos lo que hemos recibido del Señor. Si no hacemos memoria, hermano, si no guardamos su palabra, ¿qué nos puede suceder o qué puede pasar? La palabra de Dios lo dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ese venir del Señor aquí, hermanos, si tú y yo somos hijos, el Señor nos puede sorprender, porque el Señor corrige a sus hijos. Vendré, pero también el Señor viene por segunda vez. Y nos estamos preparando, hermanos. Él viene pronto. Entonces tenemos que vivir en fe y en obediencia al Señor para no ser sorprendido. Vamos a leer Mateo 24, 43, que es una escritura que la conocemos muy bien. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Primera de Tesalonicenses dice, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Gloria a Dios. Ya no estamos en tinieblas. Y sabemos, como dice la palabra, Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes saben perfectamente, ya no están en tinieblas. Y si ya no estamos en tinieblas, hermanos, entonces, hermanos, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor nos está recordando, porque esta palabra ya la conocemos. Pero muchas veces vivimos como si no la conociéramos. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. También lo sabemos, ¿verdad? El día del Señor vendrá. Él vendrá cuando menos lo esperemos, hermano. Por eso tenemos que estar velando, afirmando, recordando lo que hemos recibido, guardándolo y arrepintiéndonos si no estamos viviendo la palabra del Señor. Vamos a leer esta palabra, también es conocida en Mateo 25, del 5 al 13. Les decía que íbamos a estar 2 horas aquí. ¿Sí se acuerdan? Mateo 25, y dice así, lo vamos a leer desde el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos, los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabemos esta palabra, hermanos? La sabemos. Y nos estamos preparando. Ya muchas cosas se están cumpliendo, hermanos. Todo lo que está sucediendo, ya el Señor viene. En el versículo 4, hermanos, dice, vamos a Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis 3 y dice el 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vestiduras blancas. Hermanos, Dios es un juez justo que no castiga a justos por pecadores, ¿verdad? Él es un Dios justo. Pudimos observar en este versículo, hermanos, cuál es la característica que se menciona aquí para andar con Jesús. ¿Sus vestiduras qué son? Son blancas, son blancas. Es decir, los que no han manchado sus vestiduras, ¿verdad? Los que llegan a la presencia del Señor y le adoran, tienen vestiduras blancas, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice, en Apocalipsis 7, 9 al 10 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a grande voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Queremos estar en esa multitud, hermanos? ¿Queremos permanecer en esa multitud? Que estemos alabando al Señor. Y como nos han dicho, nos estamos entrenando aquí a alabar a Dios, porque ya va a ser de alabar al Señor siempre. Porque aquí, hermanos, cuando venimos aquí, ¿a qué venimos? A alabar a Dios. Pero a veces, como decíamos, estamos velando, viendo, no nuestra condición, sino, que no me gustó aquí, que esto, que el otro, y fijándonos. Más no hacemos lo que deberíamos hacer. Alabar a Dios. Y eso porque nosotros necesitamos alabar, no porque Dios. Él tiene ángeles que le alaban, como nos han dicho. Nosotros, porque cuando tú alabas a Dios, hermanos, el Señor te abraza. El Señor te consuela. El Señor te dice, aquí estoy, no estás sola. Gloria a Dios. Por eso es bueno alabar. Un niño cuando al papá se acerca a su papá y le dice, papá, te quiero. ¿Qué hace el papá? Lo abraza. Así es nuestro papá. Así es nuestro Padre Celestial, nos abraza. Por eso necesitamos alabar al Señor. Entrar en esa adoración al Señor. Recordemos, hermanos, que las vestiduras blancas son el símbolo de la pureza, la limpieza espiritual delante de Dios. ¿Nos merecemos, hermanos, esta vestimenta? ¿No la merecemos? El Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos limpió, Él nos redimió, Él nos dio vida, Él nos dio esas vestiduras. ¿Y cómo están nuestras vestiduras? Si Él ya nos limpió. ¿Cómo está nuestra ropa espiritual, hermanos? Pero así como Sardis dijo, como dijo Jesús a Sardis, han manchado sus vestiduras, también nosotros las podemos manchar, ¿o no? Si no prestamos atención, ¿verdad, hermanos? Y tomamos en serio las palabras del Señor, podría suceder. Primera de Juan, hermanos, en el capítulo 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos dice esta palabra? Que no amemos a quién, al mundo, y lo sabemos.
Pero el Señor hoy nos está recordando lo que ya nos ha dado. No amemos al mundo, dice. Si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros todavía amamos al mundo? Como hoy, ¿verdad que es el fútbol? Cuando jugó México, hermanos, es un pequeño comercial rapidito. Cuando jugó México, cuando se fue la luz en mi casa, en su casa, yo veía una desesperación. O sea, la persona, hermanos, sí nos gusta el fútbol. A mí me gusta, yo lo jugué. Pero ¿quién tiene que estar en primer lugar, hermanos? Dios. Y a veces no lo hemos entendido, conocemos la palabra, pero no tenemos nuestros pequeños ídolos, nuestros dioses. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece. Prestemos atención, hermanos. Prestar atención a esto evitará mancharnos con la contaminación del mundo y recibir los privilegios. Andaremos, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Queremos ser de esos, hermanos? En el versículo 5 al 6, ya vamos a terminar. Bueno, les digo eso porque no se desesperen, pero ya les dije que en 2 horas. Vamos, hermanos, en el versículo 5 y 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿El qué dice la palabra? El que venciere, el que venciere. Sabemos que en esta vida nos enfrentamos a muchos obstáculos, hermanos, a muchos. Nada de que cuando venimos a Cristo ya todo es tranquilidad, todo es paz. Pues sí, porque Dios nos la da esa paz en medio de la tribulación. En medio de los problemas el Señor nos da esa paz. Él es el que fortalece. Hermanos, ¿usted quiere estar entre los vencedores? ¿Sí quiere estar en los vencedores? ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén, gloria a Dios. Para que un día lleguemos victoriosos, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Esta carrera, hermanos, no es fácil, pero vale la pena correrla. Vale la pena porque lo que nos espera, hermanos, no se compara con nada de lo que está en esta tierra. Nada, hermanos. En Apocalipsis 20, del 12 al 15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y el mar entregó los muertos, y habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí sabía esta escritura, hermano? ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Y preparémonos, hermanos, porque un día vamos a estar allá delante del Señor. Cuando yo pasé la situación de la enfermedad, yo le dije al Señor, Señor, si es el momento, Señor, aquí estoy. Pero Él me dejó todavía y Él sabe por qué. Pero va a llegar ese momento, hermanos, va a llegar. Pero de donde Dios nos va a librar es de la segunda muerte, porque ahí no vamos a ir, porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo, hermanos.
Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ha imaginado, hermanos, este momento ahí cuando estemos en el cielo y que, como los niños, no esperando a ver escuchar nuestro nombre? Y cuando digan nuestro nombre, ¿qué vamos a hacer, hermanos, ahí? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Iremos a caer de rodilla agradeciéndole a Dios por su grande misericordia? Y sobre todo ahí va a estar el abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. En Lucas, hermanos, Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dice, el que me confesare. El que diga yo soy cristiano, el que diga yo leo la Biblia, yo voy al templo, yo hago muchas cosas para el Señor, ¿eso será confesar a Jesús? ¿Qué será confesar a Jesús? Esta negación de Jesús, hermanos, delante de los hombres tiene mucho más que ver con nuestras acciones y nuestras obras que con nuestras palabras. No se trata de decirle Señor, Señor, ¿verdad? Y no hacer, sino hacer su voluntad. Eso. Si hacemos la voluntad del Señor, estamos dándole la gloria, estamos glorificando su nombre, lo estamos poniendo en alto, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con decir Señor, Señor, ¿verdad? Sino de hacer su voluntad. Bien. Entonces, simplemente, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. ¿Cuántos tenemos oído? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir, este mensaje es para mí? Porque este mensaje fue para mí. Hermanos, si este mensaje ha sido para tu vida, no nos conformemos con escuchar la palabra, hermanos. No nos conformemos. Vayamos y preguntemos al Espíritu Santo de Dios, ¿qué debo aplicar en mi vida? Porque Él conoce nuestro corazón. Podemos disimular muy bien, pero el corazón el Señor lo conoce. Por eso yo le decía, cuando yo estaba con la enfermedad, yo decía, Señor, no cabe duda que tú me amas mucho, porque me sigues hablando. Si el Espíritu Santo, hermanos, nos muestra que tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? A Cristo, a Jesús. Corramos a Jesús. Hoy es el día, hermanos. Mañana no sabemos si vamos a amanecer. Mañana no sabemos si vamos a tener salud o no. No lo sabemos. Lo que sabemos, hermanos, es que un día vamos a estar con nuestro Salvador, gozándonos por una eternidad, hermanos. Por eso tenemos que ser vigilantes, vigilar, afirmar las cosas que están para morir. Acordarnos de lo que hemos recibido, hermanos, acordarnos de esa palabra, de esa buena palabra que Dios nos ha dado. Y guardarla en nuestro corazón, hermanos. Y si no lo estamos haciendo, hoy es el día para que nos arrepintamos. Dios es bueno. Dios está con los brazos abiertos para darnos ese perdón, para consolarnos, hermanos.
Arreglemos, hermanos, hoy mismo nuestra situación espiritual. Preparémonos para vivir en fidelidad delante de Dios hasta que nos llame a su presencia o venga por nosotros en las nubes. Oremos, hermanos. Oremos al Señor. Cada uno de ustedes sabe, yo sé, cada uno sabemos qué es lo que no hemos dejado, en qué estamos batallando. Pidámosle al Señor, hermanos, que Él sea, hermanos, que nos ayude. Volvámonos al Señor, hermanos, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero a lo mejor estamos descuidando nuestra relación con el Señor. A lo mejor ya no estamos orando como lo hacíamos antes, o leyendo la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, cuando vengan los tiempos difíciles. Eso, hermanos, que estemos fortalecidos, que estemos llenos del Espíritu Santo, que nuestra lámpara esté encendida, hermanos, que no falte aceite,